Muy buenas noches, bienvenidos a este encuentro económico con Julio Villagrán. Hoy estamos en un nuevo programa, gracias por no perderse este programa. Tenemos ya reportes de personas que inclusive en el extranjero están viendo este programa de encuentro económico. Muchas gracias a todos ustedes que jueves a jueves están en sintonía de este encuentro económico. Este día es un día que vamos a hablar sobre el tema de los puertos y vamos a hablar también del tema de los aeropuertos. Este día queremos profundizar un poquito sobre esta situación y para ello hemos invitado al presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria de El Salvador, el ingeniero Nelson Vanegas, que está con nosotros. Nelson, gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, aquí estamos y la gente esperando que tú les digas, que tú les informes sobre la situación del puerto de La Unión, del aeropuerto. También se habla mucho de las remodelaciones en el aeropuerto. Sé que traes nuevas noticias también para nosotros. Bienvenido. Oh, muchas gracias a ti, Julio, por permitirme estar aquí y poder compartir lo que estamos desarrollando como gobierno en el tema de puertos y aeropuertos. La verdad, ha sido un trabajo intenso, esto más de año y medio de trabajo, y cada mes estamos, gracias a Dios, inaugurando obras, que creo que esas son buenas noticias que estamos dando continuamente a El Salvador. Estamos comprometidos con el tema de la logística y la conectividad de nuestro país hacia el mundo completamente. Bueno, vamos a hablar de esos temas y de otros más, pero también yo quiero contarles a ustedes que tengo enfrente, aparte de un gran amigo, tengo enfrente a uno de los líderes gremiales más importantes de los últimos tiempos. El ingeniero Nelson Vanegas ha trabajado por muchos años ya en la Asociación de Transportistas de Carga de El Salvador, ASETCA, ha estado al frente de esta asociación. Y Nelson, hoy no te hemos visto en el gremio, pero sabemos que tú siempre como transportista de carga mantienes digamos, una conexión con estos empresarios salvadoreños. Continuamos. Realmente hay mucho trabajo que hacer todavía en el gremio de los transportistas de carga. Inclusive yo me estaba recordando hoy que había un problema en la frontera de Guatemala, esa beligerancia con la que ustedes como ASETCA también han tenido. ¿Siempre sigues ligado al tema transporte de carga? Siempre seguimos ligados y definitivamente siempre propositivos. El tema de facilitación al comercio debemos de fortalecerlo, hay que consolidarlo, principalmente en nuestro país, que hemos sido ejemplo por muchos años. Y ahora, bueno, esto que acaba de ocurrir, nos enfrentamos a una situación de la aduana de El Salvador, pero posteriormente con la SAT de Guatemala. Definitivamente las fronteras es un tema que no tiene que ver con un solo país, sino que tiene que ver con todos los países de Centroamérica. La región definitivamente necesita una transformación y dar pasos verdaderamente integracionistas para Centroamérica. Nosotros como El Salvador estamos haciendo una lucha muy grande para hacer un país sumamente competitivo. De hecho, creo y estoy quizás seguro de que El Salvador tiene, además de las mejores carreteras, ahora vamos a tener el mejor aeropuerto. Desde luego nuestra competencia es Tocumen y en el puerto de Acajutla nuestra competencia es Quetzal, pero creo que estamos haciendo cosas que definitivamente van a trascender a nivel regional la competitividad del país. Esto de digamos, de hacer trabajos en región, se habla mucho de este triángulo norte, Honduras, Guatemala, El Salvador, y a veces uno quisiera, Nelson, que los trámites fueran más expeditos, que los pasos fronterizos fueran más ágiles. Uno dice, con tanta plática, con tanta reunión que tienen estos países, deberíamos haber avanzado mucho más. Y te estoy preguntando desde tu ángulo de transportista de carga, si esta región fuera más unida o fuera más unificada, digamos, los costos también podrían hasta bajar. Se hablan de diferentes temas, inclusive el tema del combustible, ¿verdad? Que en un país es más caro que en otro país, pero ¿cómo ves tú esa unificación de Centroamérica? Algunos siguen diciendo que Costa Rica es el que no quiere hacer esta unión aduanera también. ¿Cómo se vive ya en el día a día de ustedes como transportistas también
el tema de la unificación regional? Mira, uno de los elementos sumamente importantes y que si no se aborda no va a transformar Centroamérica es el tema de la infraestructura en las fronteras. No podemos continuar con pasos fronterizos que se vuelven cuellos de botella, que muchos años atrás tiene el por qué eran así, porque eran cuellos de botella, porque cuidaban de la soberanía de cada uno de los países, pero los tiempos nuestros ya no son los mismos de antes, son totalmente diferentes. Y es imprescindible invertir en las fronteras, en los pasos fronterizos, de no dejar un puentecito pequeño de 2 carriles, tienen que ser puentes mucho más amplios. Definitivamente hasta las características de los vehículos ahora han cambiado. Iniciaron furgones de 40 pies, después ahora 52 pies. O sea, todo esto ha venido transformándose y definitivamente la infraestructura no se ha transformado. Entonces, si no se transforma la infraestructura, la facilitación al comercio es mucho más difícil. De hecho, desde luego, Costa Rica con un sistema de aduana que se llama TICA y el CA4 con un sistema de aduana que se llama SIDUNEA. O sea, solamente ese tema también ha sido duro para Centroamérica, esa conformación, esa comunicación entre aduanas, el tema de migración, el tema de cuarentena. En algunos se avanza, en otros aspectos se da pasos atrás. Por ejemplo, el tema de cuarentena, estar fumigando los camiones, por ejemplo, definitivamente es un desgaste en tiempo y en dinero. Definitivamente todavía creo que Centroamérica tiene una gran deuda, no solamente con el transporte de carga, sino con toda la facilitación del comercio y le resta oportunidades a todo Centroamérica, Julio. ¿Cómo es posible, ingeniero Vanegas, que no recuerdo si San Cristóbal o La Chadura, en estas fronteras, tienen que bajar a las personas de los buses para no cargar el bus, porque no puede, el puente no aguanta tanta carga? ¿Cómo es posible esto en estos tiempos? Pueden ser cuestiones naturales que destrozaron, digamos, un puente, pero también ¿cómo es posible, Nelson, y estas de las deficiencias que uno a veces que viaja por tierra puede verlo, decir, ¿cómo es posible que todas estas cosas las podamos ver en nuestros tiempos cuando esa infraestructura a la que tú te refieres deberíamos haberla mejorado ya en conjunto, digamos, habernos puesto de acuerdo con Guatemala en el caso? Sin duda a veces hasta pena da de esta situación que se vive de gente que va a pasear o gente que está haciendo comercio día a día. Bueno, de hecho hoy se conversaba sobre que viene la Semana Santa y se está pidiendo a Guatemala que ponga la seguridad sobre las carreteras por los asaltos que hay siempre en el tema de carreteras. Ahora, ¿cómo es posible que todavía estén en esta situación? El tema de puentes binacionales es un acuerdo binacional. Yo sí te puedo decir que nuestro Ministerio de Obras Públicas ha hecho esfuerzos enormes con Japón. Japón se ha comprometido hasta con unos puentes, México también se ha comprometido con algunos puentes y a veces las transiciones de los gobiernos no tienen las mismas visiones, y esas transiciones a veces lo que han hecho es atrasar una serie de decisiones. Sí hay decisión sobre el tema del puente de La Chadura, hay decisión sobre el puente de Anguiatú, que son los puentes más importantes para el tema de comercio transfronterizo con Guatemala específicamente. Sí hay decisión, esperamos que este año pueda verse la construcción. El otro tema es que nosotros propusimos una nueva frontera ya hace varios años, que es la frontera de Los Cocos, que es por el lado de Chalchuapa. Ya hay una inversión de parte de Obras Públicas de esa carretera que pasa por el ingenio La Magdalena, y ya hay una inversión, pero también Guatemala tiene que hacer su propia inversión en el tema del comercio transfronterizo para hacer trámites. Creo yo que esa frontera va a ayudar enormemente el que se sume al tema transfronterizo que tanto lo necesitamos. Para cerrar este tema que sin duda nos gusta, ¿verdad? Y en el cual hemos trabajado por mucho tiempo, para cerrar este tema, Nelson, ¿cómo está la relación entre el Ministerio de Hacienda, aduanas y el sector transporte de carga, al que tú en mucho tiempo representaste?
Entiendo de que hay algunos avances, hay algunos planes, algunos proyectos que han llegado, digamos, a buen término con el gobierno. ¿Cómo está la situación en este momento para terminar este tema? Lo importante de nuestro gobierno ha sido la apertura al diálogo, las conversaciones que hemos venido sosteniendo. Todavía se continúa, hay una disposición de parte del gobierno a continuar conversando, a empezar a hacer acciones en conjunto y definitivamente, pero hay que hacer inversiones, definitivamente. Hay que hacer inversiones, hay que transformar los procesos, los flujos, de hecho, la llegada del comisionado de fronteras ha contribuido enormemente a poder viabilizar y estar pendientes de cada situación que pasa en cada una de las fronteras. Esto ha ayudado mucho. El comisionado ha sido un hombre muy abierto, un hombre que ha intermediado entre las diferentes instituciones y los diferentes sectores, pero hay que continuar trabajando. ¿Cuál es el principal problema que encuentran, que ves tú entre transportistas y gobierno? ¿Algo que no se logre todavía solventar? Mira, yo voy a hablar personalmente de algo. ¿Sí? Yo creo que las aduanas en Centroamérica deben de cambiar la mentalidad pensando que los transportistas, que los agentes de aduana, que los importadores y que los exportadores no se vean como delincuentes, sino se vean como un sector productivo del país. Creo que esa visión las aduanas deben de cambiarla, de no entrar pensando primero que este puede ser. Yo creo que debe de transformarse. Nosotros nunca hemos estado en contra de los controles que deben de establecerse, pero yo creo que esa parte de los controles debe ya superarse. El Salvador, a través del escáner en todas las fronteras, creo que esa ha sido una herramienta que debe de ser fidedigna. Debe integrarse el uso de esta tecnología para facilitar el flujo de las mercancías en todas las fronteras, pero pienso que también, a la vez de que tú metes con tecnología, tenés que ir cambiando también la visión, tenés que ir cambiando también el comportamiento. Eso creo que es importante. Yo creería que uno de los desafíos grandes es que a medida nosotros tengamos un mayor flujo de mercancías, el ingreso para el país, para el Ministerio de Hacienda, va a ser más pronto y más efectivo. ¿Por qué? Porque para levantar el crecimiento económico de un país es a través de la producción y a través del movimiento de importación y exportación de mercancías. A medida tú incrementas, ¿qué sucedió el año pasado? Y yo me voy a meter en el área que ahora estoy más inmerso. Las exportaciones en la terminal de carga aérea incrementaron un 5 o 6%. Las exportaciones en el puerto de Acajutla incrementaron también un porcentaje importante del 7%. Tú has visto los indicadores del Banco Central de Reserva, las exportaciones han crecido, y cuando las exportaciones y las importaciones crecen, desde luego que también los ingresos crecen y la productividad crece, el trabajo crece. O sea, y yo creo que nosotros como El Salvador debemos de apostarle a ese crecimiento productivo del país. Eso se convierte en una cantidad de beneficios que todavía creo yo que el país puede explotarlo, y Centroamérica mucho más. Tenemos casos de ejemplos de países que no producen absolutamente nada, pero tienen un movimiento de producción increíble, como el caso de Corea, por ejemplo. Corea es un país pequeño, que está el 80% son montañas, pero importa, produce y exporta, sin tener la materia prima en su país. Y eso es una de las, yo pienso que por eso, invirtiendo en el tema de facilitación, invirtiendo en el tema de desarrollo de capacidades, invirtiendo en tecnología, nuestro país puede ser algo diferente para todo Centroamérica. Bueno, estamos platicando con el ingeniero Nelson Vanegas, presidente de CEPA, presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria de El Salvador, y hemos comenzado platicando sobre un tema que en común hemos compartido en otros momentos, que es el tema
del transporte de carga, del tema del transporte en general. Eso es un poco para entrar en materia, pero tenemos también el tema del puerto de la Unión. ¿Qué ha pasado con el puerto de la Unión? Algunos creen que ese es un total fracaso, creen que nunca más va a funcionar. Otros se ven muy optimistas de que se puede hacer algo muy importante en el puerto de la Unión. De eso vamos a hablar cuando regresemos y también hablaremos de la ampliación del aeropuerto. El ingeniero Vanegas nos trae noticias recientes de lo que está pasando con el aeropuerto. Esto cuando regresemos después de este corte. Bueno, estamos de regreso ya en Encuentro Económico con Julio Villagrán. Hoy platicamos con el ingeniero Nelson Vanegas, presidente de CEPA. Estamos hablando y hemos abordado un tema que es importante, el tema del transporte de carga, pero también hay temas que son el centro de esta conversación, el tema del puerto de la Unión. Quiero recordarles también que tenemos ya nuestro programa en las redes sociales. Pueden interactuar con nosotros en el Facebook, en el Twitter, pueden también estar con la página en nuestro canal de YouTube. Ahí pueden ver todos nuestros videos de todos los programas que estamos haciendo acá en Encuentro Económico. Nelson, se habla del puerto de la Unión y yo quisiera trasladarte esta imagen que uno cuando viaja para la Unión y llega a esa parte de Cutuco y observa el puerto, que es una belleza realmente, que es una cosa muy bien hecha, que te da la impresión que estás en otro lugar. Sin duda uno le da lástima el pensar de que hay una total pasividad, que no hay acción, que realmente están truncadas aquellos sueños de muchas personas que querían que el puerto de la Unión realmente fuera un puerto con mucha vida. Se dice que es un puerto que nació con muchos problemas, que hubo problemas o fallas de origen, se habla que fue mal diseñado, se habla de tantas cosas, pero sin duda ustedes tienen un paquete muy grande en las manos. Yo quisiera que tú nos contaras, Nelson, en este encuentro económico, ¿cuál es la verdad del puerto de la Unión? ¿Qué es lo que tiene el puerto de la Unión? ¿Funcionará? ¿No funcionará? ¿Estará a medio gas como está en este momento? ¿O le podemos apostar que en un corto plazo, en un mediano plazo, El Salvador tendrá uno de los puertos más importantes en su historia? Bueno, el puerto de la Unión es un proyecto no de nuestro gobierno, es un proyecto de los gobiernos anteriores, desde el año 2000. Es un proyecto con deficiencias de origen, como tú lo has expresado. Es un proyecto que debió haber estado listo en el 2008, 2009, debió haber arrancado. Y ese es como que te den algo a ti que tenés que ver qué haces con eso. Nosotros desde el principio había que, imagínate un proceso de concesión que duró más de 4 años. Había que caducarlo, había que terminar las bases de competencia, había que terminar una cantidad de cosas que se hizo y nos tocó a nosotros hacer ese lanzamiento. De hecho, este puerto depende de una ley de concesión, te puedes imaginar tú. ¿Cómo puede un proyecto de este tipo depender de una ley para poder ser adjudicado y cómo poder explotarlo? De eso depende actualmente. Y se frenó totalmente el marco legal del área portuaria, que es importante. Todos los países han avanzado en su marco legal portuario. Nosotros todavía no hemos avanzado y debemos de avanzar en ese tema. No podemos obligar a las empresas que sea vía una concesión del puerto de la Unión para que lo hagan. A partir de declararse desierta la primera participación, se han analizado una serie de alternativas de cómo echar a andar el puerto y en medio de todo esto
Desde luego ha habido la participación de diálogo con las empresas, todavía estamos dialogando con empresas. No puedo decirte que no hay ninguna empresa interesada, sí hay empresas interesadas, pero lo que hemos nosotros percibido es que ninguna de las empresas está interesada que sea vía la concesión, vía la ley de la concesión del Puerto de la Unión. Digamos, No están interesados vía esa ley de concesión. cuando se declara desierto una licitación como estas, cualquiera entendería que nadie está interesado. Tú dices que hay un problema legal. Bueno, sí están interesados porque participaron y se precalificaron 4 empresas. Estaban interesadas, desde luego estaban interesadas. Pero hay deficiencias de origen que tú no puedes obviarlas. Una de ellas es que la zona oriental del país no ha sido desarrollada. ¿Y esto en qué incide? En que no hay carga en la zona oriental del país. No hay que importar ni que exportar en la zona oriental del país. Y cuando tú concebís un proyecto como un puerto, lo primero que tenés que hacer es paralelamente construir todo un tema de producción de carga para ese puerto. Toda la zona productiva del país está al lado de occidente del país, del centro al occidente, pero el oriente quedó totalmente abandonado. No hay ningún proyecto de producción. Lo único que tenemos en el puerto de la Unión es el gas de Tropigas, que es interesante, Claro, sí. que ya te voy a comentar, Sí, claro, sí. la inversión de 45 que ha millones de hecho dólares Tropigas. y el tema de Calvo. De Calvo. Y desde luego tenés todavía un Corsaín, otro puerto, ahí pegadito, que su especialidad debería de ser un astillero. Esa debería ser la especialidad de un astillero. Una de las debilidades que encuentran los inversionistas que quisieran participar del puerto de la Unión es carga. Es que no hay carga en Oriente. Oriente no es tan productivo, lo podemos decir así. No hay producción. ¿Qué producís? No hay producción en la zona oriental del país. Y hay que empezar a producir. Luego, además de eso, se suma un problema del canal de acceso al puerto, donde una área, no todo el canal, sino en una área específica de 3 kilómetros, hay un asolvamiento, y el asolvamiento quiere decir que hay como tierra y está a una altura de 7 metros, cuando los buques necesitan por lo menos 10 metros para poder ingresar al canal de acceso. Desde luego, hay buques que entran, pero estos buques entran en marea alta, porque tenemos un déficit de profundidad a 7 metros en marea baja. Y esta es una falla de origen, Nelson. También es una deficiencia de origen. Mira, bueno, aquí es de cómo se manejó el proyecto, porque aquí no se hizo un estudio de asolvamiento, por ejemplo, que tampoco, o sea, el asolvamiento es cómo se te acumula la tierra, ese estudio, en ese canal, cómo se te acumula. ¿Tú nos puedes repetir en qué año, Nelson, se diseñó este puerto de la Unión y quién lo diseñó? ¿En qué gobierno estábamos cuando se diseñó esto? Mira, la concepción de este puerto fue en los años 94 en adelante. Yo no critico ni a los presidentes de CEPA ni a los gobiernos de ese momento, porque creo que la visión de ellos fue muy buena, pero debió haber sido acompañada de un desarrollo de la zona oriental del país. Recordad que en los años 94 en adelante veníamos saliendo de una guerra civil en el país. Y desde luego había un auge importante, desde los acuerdos de la firma de los acuerdos de paz, hubo una dinámica totalmente diferente, y el país iba hacia arriba. Y yo he visto estudios en la que establecían de que el puerto de Acajutla no iba a ser suficiente para el tema de la carga que iba a haber. Pero entonces fue diseñado ese puerto, únicamente que ese puerto que fue diseñado para 100 millones de dólares terminó costando 200 millones de dólares. El préstamo todavía lo estamos pagando nosotros, ya hemos avanzado enormemente. Un préstamo que también... ¿Cuánto ha costado el puerto de la Unión? Alrededor de un poco más de 200 millones de dólares, eso costó. Es el costo total. Ese es el costo total. Ahora, yo pienso que a pesar de todas estas deficiencias, en el año 2008 también hubo una debacle económica a nivel mundial, que la carga bajó también, entonces el puerto estaba justamente terminándose de construir el puerto.
Y ese tan largo espacio que se ha tenido, o sea, ese tiempo tan largo de construcción de un proyecto de este tipo, genera estos problemas a cualquier país, porque nunca estuviste en el momento adecuado para entregar ese puerto. Pero, ¿qué sucede ahora? ¿Qué sucedió además? Construyen el puerto y lo que construyeron fue un planchón con una terminal. Pero un puerto no es solamente el espacio de muelles. Un puerto es equipamiento. ¿Y el equipamiento en qué? En grúas de patio, en grúas post-Panamá, con un puerto especializado como es el de contenedores. Lo mínimo que debe haber tenido eran las grúas. Y inauguraste y dragaste hasta 12 metros, 14 metros, dicen ellos. Porque desgastaste dinero dragando, pero te olvidaste de la producción de carga, te olvidaste del equipamiento y te olvidaste del estudio de asolvamiento que te hablaba. Porque este estudio de asolvamiento lo que te va a indicar es cómo vas a darle mantenimiento a tu canal, cuánto vas a gastar en tu canal. Entonces, no se hizo. Entonces, estas tres deficiencias, y te puedo seguir sumando otras, desde luego un proyecto de este tipo, de esta magnitud, ¿cómo va a caminar? Ahora, yo quiero hablarte ahora qué estamos haciendo nosotros actualmente y en qué áreas estamos trabajando. Primeramente, el tema del dragado, hay que trabajar en el dragado porque, y aquí quiero mezclar el tema de Tropigas. Perdón, ¿quiere decir esto, Nelson, que ustedes tampoco están pensando que el puerto de la Unión no es la alternativa para el país? Ustedes siguen creyendo en el puerto, ustedes siguen apostando en al puerto. No, yo creo que tenemos un activo importante como país y que no podemos abandonar ese activo importante, que tenemos que trabajar en varias líneas. Y eso es lo que quiero comentarte. En el tema del canal de acceso, que está ligado al tema de Tropigas, Tropigas invirtió 8 pelotas de almacenamiento. Bombonas. O bombas, que le llaman, que tienen una capacidad cada uno de 1 millón de galones. Desde luego, estamos hablando de un centro de distribución de gas de Centroamérica, no de El Salvador, por la magnitud en que se da. Esto va a requerir un buque de grandes dimensiones para poderse ahorrar un flete y para poder ser más efectivo y más eficiente en el tema de sus costos de traslado de transporte marítimo. Ya en el puerto de la Unión existe una terminal, que si no me equivoco se llama la Terminal del Pacífico, una cosa así, que es donde están todos los que comercializan gas licuado de petróleo, tienen ya su terminal ahí. Esta ampliación es la que Tropigas ha hecho. Son de 8 millones de galones. De 8 millones de galones. Porque va a distribuir a Honduras, va a distribuir Nicaragua, va a distribuir además de El Salvador, Honduras y Nicaragua. Todo el gas va a entrar, está entrando ya. Ya hay una dinámica en el puerto, en esa terminal, una dinámica interesante de movimiento de transporte, de terrestre. Ahora, para eficientar sus costos necesita un buque grande. Ese buque grande necesita una profundidad en el canal de acceso. Entonces, nosotros hemos empezado a trabajar, estamos ahora ya por firmar el tema de hacer un estudio de asolvamiento, que va a durar 1 año completamente, porque tenés que hacerlo o en la época lluviosa y en la época seca para saber cuál es el comportamiento en ambos. Y además, hemos empezado a trabajar en una draga que encontramos en la Fuerza Naval. Con la Fuerza Naval hemos firmado un convenio con la Fuerza Armada y esta draga estamos dándole su mantenimiento y vamos a hacer una inversión que va a permitir ampliar sus capacidades. Con esto vamos a empezar a dragar en el puerto, en el canal de acceso del puerto de la Unión, para primeramente de mira a poder atender buques como el de Tropigas de Grande que lo necesita, número 1. Luego, vamos a mejorar, vamos a darle mantenimiento ahora a todas las ayudas a la navegación del canal. Hemos empezado ya con cada una de las boyas, hemos comenzado a darle mantenimiento a cada una de las boyas para hacer seguro el canal. Y esto es en el área del canal de acceso. De hecho, tenemos un preestudio de asolvamiento, que hay una propuesta de generar algunas islas para aislar el canal, y eso lo que haría es que tu costo de mantenimiento sería mucho más bajo, que creo que es importante hacerlo. Y
la reconstrucción o la ampliación de capacidades de esta draga que nos va a permitir en el segundo semestre de este año empezar a dragar. Esta es una línea de acción. Otra línea de acción es la de empezar a producir carga. Con esto hemos venido trabajando en el tema de un ferry. El ferry no es un ferry de personas ni de vehículos, es un ferry de comercio transfronterizo, que lo que lleva este ferry son camiones con todo y furgones, con capacidades de más de 60 camiones metidos en este ferry. Y 60 camiones le caben a este ferry. Más de 60 camiones, llegan hasta 100 camiones. Que puede venir a comercializar acá, llevar productos para... No, tú vas para Costa Rica, porque ¿sí? Aquí este es un proyecto binacional, es con Costa Rica específicamente en Puerto Caldera. El camión se monta en el puerto de La Unión y va a Caldera, y va a Costa Rica a dejar carga, importación o exportación. Bueno, cuando regresemos, Nelson, yo quisiera que me siguieras contando del ferry que va, en un inicio entiendo, a Costa Rica, pero también hay algún proyecto que va hacia Nicaragua también. A Corinto. ¿Verdad? Bueno, a Corinto. Vamos a, cuando vengamos de este corte, vamos a seguir platicando sobre el accionar, ese tema que a CEPA le preocupa mucho, el puerto de La Unión, y para aquellos que han dicho que el puerto de La Unión está muerto, ¿verdad?, que ha tenido demasiados problemas y que no va a caminar, pues hoy tenemos al presidente de CEPA que nos está aclarando y nos está contando cuáles son realmente los proyectos que se están ejecutando en ese lugar. Cuando regresemos, continuaremos hablando del tema del puerto de La Unión. Bueno, estamos de regreso ya en Encuentro Económico con Julio Villagrán, esta noche platicando con el presidente de CEPA, el ingeniero Nelson Vanegas. Estamos hablando, bueno, hemos hablado del transporte de carga también, que es una de las pasiones de Nelson, y también estamos ya internándonos en el tema del puerto de La Unión. Recuerden que estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en nuestro canal de YouTube, cuando quieran ver también nuestros videos. Encuentro Económico con Julio Villagrán se transmite todos los jueves a las 8:15 y los domingos a las 8 de la noche. He recibido una nota que me parece interesante y quisiera darle cabida, y ojalá que los que quieran participar de este tipo de actividades lo puedan hacer, nos puedan mandar la correspondencia. Un amigo nos escribe y nos dice que habrá un conversatorio sobre derecho arbitral con el presidente y miembros directivos de la Federación Interamericana de Abogados. Este es un tema interesante, el tema del arbitraje, el tema de los arbitrios, de los arbitrajes más bien, es un tema que a muchos les apasiona. Va a ser un evento en el Holiday Inn el día viernes 4 de marzo de 9 a 10:30 y tiene un costo, por supuesto, el tema de un conversatorio sobre derecho arbitral con el presidente y miembros directivos de la Federación Interamericana de Abogados. Bueno, este es un comercial que nos pidieron iniciar, pero nos parece muy interesante. Nelson, nos contabas el tema del ferry hacia Costa Rica. Digamos, yo pudiera comercializar y optar por montarme a un ferry con mi camioncito, llevar mercadería a algún país, o pudiera viceversa también hacer ese tipo de comercio. Pero claro, cuéntanos cómo va el proyecto. Esa es la oportunidad que estamos generando a través de este proyecto, donde las empresas están muy interesadas. El tiempo de viaje es de 16 a 17 horas y actualmente un camión se tarda hasta 3 días en llegar a Costa Rica desde San Salvador. En este caso, del puerto de La Unión a Puerto Caldera estaríamos haciendo alrededor de 16 a 17 horas. Esto definitivamente contribuye enormemente al comercio y al flujo comercial que tenemos. ¿Y este es un servicio privado, Nelson? Es totalmente privado. Una empresa tiene los ferries. Exactamente. Y brinda el servicio. Tiene el ferry y brinda este servicio. Y hace un contrato con cada uno de los puertos. Nosotros les damos los servicios portuarios a esta empresa. Yo creo que esto va a significar para el Puerto de la Unión algo importante, una dinámica totalmente diferente, una oportunidad también para nosotros como para algunos empresarios de transporte de carga el poder trasladar
mayor seguridad, menos desgaste de llantas, menos desgaste de camión en su depreciación. O sea, tiene una cantidad de beneficios enormes. ¿Cuándo inicia esto? Bueno, no depende de El Salvador, depende también de Costa Rica, aquí estamos en la fase de comunicación de las aduanas, fase de comunicación de migración, de cuarentenas. Nosotros por nuestra parte hemos hecho una pequeña inversión juntamente con el Ministerio de Obras Públicas en el sentido de independizar este muelle Rorro. El puerto de la Unión tiene 3 muelles, uno es de contenedores, uno es multipropósito y otro es Rorro. ¿Cuál es el Rorro? Es aquel buque que trae vehículos, ¿verdad? Por ejemplo, los vehículos que son importados pueden entrar por este muelle, los cruceros pueden entrar también por este muelle, ¿verdad? Y hemos querido independizarlo precisamente para no dejar por fuera el tema del puerto y tener una independencia en el tema del ferry. Esta es otra línea importante en la que hemos estado trabajando y desde luego no hemos dejado de conversar con diferentes empresas. Hay empresas que hemos estado conversando y se han evaluado hasta el tema de hacer un asocio público-privado, por ejemplo, de una empresa que maneje carga y que que nosotros nos hagamos cargo responsablemente del puerto, como lo hemos estado haciendo. Y quizás comentarte, Julio, que nosotros el año pasado, el 2015, duplicamos los servicios de buques en el puerto de la Unión. En el 2014 se manejaron 10 buques. El año pasado terminamos manejando 22 buques, diferentes servicios. Pero esto le va dando una dinámica diferente. Hace un año nosotros ahora llevamos ya 5 buques atendiéndolo con diferentes servicios, sí. Suministro de combustible, mantenimiento, cualquiera lo que sea, pero todo lo que sea para el puerto es interesante para nosotros, ¿verdad? No quisiera, Nelson, y por cuestión de tiempo, no quisiera dejar de preguntarte sobre un actor que es vital en la zona del puerto de la Unión, que es el Grupo Calvo. Yo quisiera que nos contaras así en breve cuál es la situación de la empresa Calvo en el país. He oído que hay inclusive de ellos proyectos importantes, futuros, que pudieran generar inclusive más empleos en la zona oriental del país. Tú que conoces, que estás cerca, un día voy a tener, ojalá, pues a los directivos de Calvo acá para que nos cuenten, pero yo quisiera que nos contaras tú qué es lo que tú ves de esta gran empresa que, desde mi punto de vista, genera mucha producción en esa zona oriental. Bueno, estamos trabajando con ellos. Algunos de los servicios los estamos dando a los buques de ellos específicamente. Hemos entrado en una dinámica interesante. Ellos están queriendo ampliar su planta y quieren hacer un nuevo tipo de exportaciones que quieren ellos y tienen nuestra palabra y tienen toda nuestra anuencia a poder contribuir en ese proyecto de ampliación que ellos tienen. De hecho, ellos están comprando 2 barcos más. Van a entrar con 2 barcos más que van a empezar a operar este año y eso desde luego es importante para el país porque esto es más producción, es más exportación, es más importación, o sea, hay una dinámica interesante y precisamente por eso hemos estado muy de cerca con ellos, conociendo las inquietudes, los requerimientos y de hecho los hemos invitado para que nosotros podamos darle el servicio completo. Desde luego, la ubicación de ellos está ligada más a Corsaín porque está justamente pegado y utiliza hasta el muelle de Corsaín, desde luego. Y sus costos son mucho más baratos que tener que hacer un transporte terrestre desde el puerto de la Unión hacia el otro puerto. Pero no descartamos cualquier operación que podamos hacer con ellos como lo hemos venido haciendo en los últimos días. Estamos ligados tanto a Tropigas como a Calvo, en disposición de poder apoyarles en ese sentido. Bueno, para cerrar el tema de puertos, Nelson, Acajutla, hay mucho dinamismo ahora, se habla de muchos cruceros que están llegando a Acajutla y se habla de una ampliación que ustedes han hecho también en ese puerto para lograr atraer más turistas. Entiendo que básicamente son turistas los que estarían recibiendo en esa área y ustedes están dinamizando, inclusive generando mucha productividad en esa zona. Cuéntanos cómo está el tema de Acajutla.
Bueno, yo me siento sumamente contento porque en el año 2015 rompimos todos los récords en Acajutla. Récords en el movimiento de contenedores. Llegamos a manejar 189,000 TEUs, que nunca se había logrado en Acajutla. Nuestra meta, yo le decía a nuestro equipo de trabajo, que nuestra meta debe de ser llegar a manejar más de 200,000 TEUs. Pero esto está ligado directamente a la productividad del país. Pero logramos de 178,000 TEUs llegar a 189,000 TEUs, que es impresionante. Manejamos más de 400,000 toneladas de carga en Acajutla. Imagínate el crecimiento que tuvimos, un crecimiento interesante. En Acajutla le estamos apostando al tema de competitividad, estamos cambiando procesos, flujos. Ahora hemos disminuido los costos y desde luego hicimos un ajuste tarifario que tenía más de 15 años de no haber un ajuste tarifario. Lo hicimos nosotros, pero lo hicimos en conversación. Yo quiero expresar aquí que uno de los éxitos nuestros, no solamente en Acajutla, sino en el aeropuerto, es nuestra relación con el sector privado. Uno de los temas que nosotros hicimos fue crear una mesa público-privada, donde todos los prestadores del servicio puedan participar, donde los importadores y exportadores puedan participar, y nosotros. Desde luego, hay que seguir avanzando. Tenés una gama de empresarios y de empresas de todo nivel en Acajutla y con una fortaleza económica grande, Nelson, y a veces se torna como difícil poder hablar. Bueno, está en todo el tema petrolero en Acajutla. Bueno, manejamos granel sólido, granel líquido. Todo el tema de graneles líquidos lo manejamos en Acajutla en un 100%. El granel sólido no, hay una parte de granel que entra en el puerto de la Unión por el tema de fertilizantes, por ejemplo. Pero todo lo que es maíz, azúcar, la maíz, que es importación más grande que tenemos en nuestro país, y la exportación más grande que ha sido el azúcar. Manejamos el barco más grande que ha venido a este país, un barco con capacidad de 80,000 toneladas. Manejamos una exportación de 52,000 toneladas para China el año pasado, que fue producto de la relación también con el sector privado. Esa ha sido una de las fortalezas grandes, el estar platicando continuamente con ellos, escucharlos a ellos es importante. ¿Tienes mesa abierta con los empresarios de toda la zona? Sí, bueno, nosotros tenemos nuestras puertas abiertas y mira, nuestra gente, Julio, yo lo digo públicamente, nuestros empleados, las personas, son lo más importante para nosotros. Nosotros nos sentamos con ellos, vamos con ellos y trabajamos con ellos. Yo creo que eso es importante, que nos vean que estamos dando una pauta diferente a cómo venía CEPA. CEPA está siendo transformada totalmente en su dinámica, en sus capacidades, y te digo, la gente es importante. Y todo este logro, y yo se los decía la semana pasada, y este fin de semana voy a estar con otro grupo allá, y les decía, me siento orgulloso de cada uno de nuestra gente, por el trabajo, por el compromiso que tienen dentro de los puertos y en los aeropuertos. O sea, es un compromiso. Mira, nosotros tenemos estos activos que manejamos, estamos 7/24, Julio. O sea, no paramos. Claro. El aeropuerto y el puerto de Acajutla no para. Mira, el puerto Nelson, de la Unión está listo las 24 horas. O sea, estamos listos. El Ilopango, que primero Dios, antes de las vacaciones estamos inaugurando una nueva área de la terminal de Ilopango. Ya nos vas a contar del tema de aeropuertos. Nelson, hay un tema que la gente a veces no valora y es el tema de los siniestros y accidentes. No se escucha que en la zona, por ejemplo, del puerto de Acajutla se den situaciones como estas. Eso realmente yo creo que debe servir como de orgullo, ¿verdad? Creo que también las normas que ustedes tienen también ahí son importantes. Eso quisiera que me lo contestaras cuando regresemos después del corte. Y en este momento ya está lista ya Coralia con su micro noticiero. Gracias a dinero.com.sb. Coralia, adelante con las notas más importantes, las notas económicas más importantes de esta semana. Muchas gracias, Julio. Buenas noches a todos los que nos visitan en este micro noticiero de dinero.com.sb. Vamos con las noticias y un breve recorrido
con esta información importante de economía y finanzas ocurridas en El Salvador. Empezamos. Avanza y la Asociación de Organizaciones de Microfinanzas de El Salvador, ASOMI, se oponen a bajar las tasas de interés de créditos, como lo plantea la propuesta de reforma de ley contra la usura que se discute en el seno de la Comisión Financiera de la Asamblea Legislativa. Actualmente, las tasas de interés que cobran las instituciones financieras y microfinancieras rondan incluso hasta un 160% de interés. Y en este sentido, el presidente de la Comisión Financiera, Francis Sablas, señaló que es casi imposible que alguien que gane el sueldo mínimo en la zona rural, la cual es actualmente de $118.2, pueda pagar un crédito con un interés tan alto. La propuesta de la Comisión Financiera es que se cambie a una tasa simple o a una tasa ponderada por un factor multiplicador del 1%, lo que haría bajar las tasas considerablemente. Sin embargo, las entidades como ASOMI argumentan que sus gastos operativos son demasiado altos y aseguran que las personas que prestan, a las que les prestan, son de alto riesgo, es decir, que podrían quedarse con la deuda. Mientras, Avanza asegura que no es conveniente hacer una reforma de este tipo, ya que la ley está dando resultados ordenados y no necesitan mejorar este tipo de reformas. En otras informaciones, Casalco inauguró ayer la Constru Expo 2016 con expectativas positivas bajo el lema "El futuro construimos todos", con la visión que se concrete en la feria el seguimiento de unos $10 millones. El vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, quien asistió al encuentro, expresó un compromiso del país para mantener un diálogo abierto con las empresas para sacar adelante económicamente a El Salvador, y la Constru Expo 2016 no será un evento más, sino algo real, que asegure y que concrete algunas negociaciones productivas. Aseguró además que debe ser este el quinquenio de la construcción, ya que se esperan más o menos unos 750 millones en obra pública para 2016. Asimismo, advirtió que se va por buen camino, ya que en el 2014, aunque hubo una tasa de decrecimiento del 12%, en 2015 esta cambió a una de crecimiento del 0.6%. Por su parte, el presidente de Casalco, Carlos Guerrero, dijo que si creemos en el país y creemos en el crecimiento, podríamos generar confianza, reglas de juego claras, y es importante que el vicepresidente, que se ha mostrado interesado en resolver estos temas, que si bien es cierto se ha avanzado, no es suficiente, pero creen en este compromiso. Asimismo, en otras informaciones y para finalizar, desde el año 2000, los flujos de remesa per cápita a estados frágiles ha sido más grande que a otros países en desarrollo. El Salvador, aunque se encuentra en los países de desarrollo, pero al igual que otros en su categoría, está entre los que más remesas reciben en el mundo. Según las estimaciones del Banco Mundial, una persona que envía dinero a sus familiares en sus países de nacimiento varían hasta $83 por persona en países menos frágiles a 63 en los más frágiles, según el 2012. El Banco Central de Reserva de El Salvador informó que en este primer año de remesas que se han recibido, o del flujo de remesas recibidas, son 306.4 millones en ingresos. Esto ha superado en 10.4 millones a las del 2015, lo que representa una tasa de crecimiento del 3.5 con respecto al año anterior, lo que quiere decir que El Salvador sigue creciendo en remesas familiares. Este es el resumen informativo de dinero.com.sb. Recuerde siempre seguirnos a diario en nuestras noticias y nuestro portal. Por el momento eso es todo. Buenas noches y regresamos al estudio principal con Julio Villagrán y su invitado de esta noche. Gracias, Coralia, por ese informe amplio, ese informe económico de todas las semanas. Bueno, después de haber platicado sobre estos temas, vamos a regresar, ya vamos a ir aterrizando algunos temas, pero nos interesa el tema de los aeropuertos. Cuando regresemos, seguimos platicando con el presidente de CEPA, el ingeniero Nelson Vanegas.
Bueno, el tiempo ha ido tan rápido y vamos al último bloque de Encuentro Económico con Julio Villagrán, platicando con Nelson Vanegas, presidente de CEPA. Ya nos contó mucho el tema del puerto de la Unión, del tema de Acajutla, que también se siente Nelson bastante optimista del trabajo que se está haciendo. Y hablábamos del tema de los siniestros, de los accidentes, Nelson, que casi nunca el país sabe de este tipo de cosas. Hay controles, hay reglamentos, hay todo una logística importante de parte de ustedes también. No, tenemos una auditoría permanente de parte de la Autoridad Marítima Portuaria. Quiero decirte que uno de los logros más importantes para nosotros fue, comenzando nuestra administración, certificar nuestros puertos y nuestros aeropuertos. Están totalmente certificados. Y eso permite esta ausencia, esta gama de accidentes y desde luego el compromiso de nuestra gente. De hecho, recibimos el año pasado un premio también en el tema de seguridad y higiene ocupacional. Recibimos un premio en el Puerto de la Unión y un reconocimiento en todos los activos nuestros. Eso creo que es importante porque, como lo he venido expresando, y no solo lo expreso, sino hacemos acciones con nuestra gente, que es para nosotros lo más importante. Ahora, yo quiero hablarte un poco del aeropuerto. Bueno, vamos a hablar del aeropuerto, sin duda. Y también cuéntanos del tema del aeropuerto de Ilopango, porque la gente bueno, también quizás comenzar a hablar viendo, un poco de Ilopango. Ilopango, este año comenzamos con 3 destinos. Bueno, comenzamos Ilopango en julio. Está funcionando. El aeropuerto de Ilopango, que fue nuestro principal aeropuerto en este país, está funcionando, nos cuenta Nelson Vanegas. A ver, ¿qué está pasando? ¿Hacia dónde están volando los avioncitos o las avionetas desde el aeropuerto de Ilopango? Esta es una noticia, Nelson, realmente. A veces se oyen las cosas y la gente no cae en cuenta de que ese es un aeropuerto con una gran historia y es nuestro primer aeropuerto. Para mí, y muchos me preguntan por qué les dice, sí, para mí Ilopango es la joyita de la corona de El Salvador. Porque Monseñor Romero, el aeropuerto grande, es la joya de la corona. O sea, son 2 activos sumamente importantes. Ilopango, el año pasado en julio comenzamos con un destino, que es Guatemala-El Salvador. A partir de enero comenzamos con 2 destinos adicionales, que es Tegucigalpa y Roatán. Ya tenemos 3 destinos, cuando no se tenía absolutamente nada. Estos activos totalmente abandonados. ¿Una empresa o 2 empresas? Una empresa es la que tiene 3 destinos ahora. Tiene Guatemala, Tegucigalpa y Roatán. 3 destinos. Ir a Guatemala, ¿qué me cuesta, Nelson, desde el aeropuerto de Ilopango? Bueno, $200. ¿Verdad? $200. Pero ¿qué tipo de transportación tú venís en la mañana y en la tarde te puedes ir. ¿Y qué tipo de transportación es? ¿Qué tipo de avión? Es un avión Saab para 30 y pico de personas, cómodo, tranquilo, un viaje de menos de 1 hora, 30 minutos aproximadamente, algo muy bien. Tenemos 3 destinos en este momento. Sí, pero ¿qué sucedía? Teníamos una terminal pequeñita que apenas caben 15, quizás hasta lo más, unas 20 personas. Entonces, conversando con esta línea aérea. ¿Cómo se llama la línea aérea? TAG, Transportes Aéreos Guatemaltecos. Conversando con ellos, me dijeron, mire, quiero apostarle a 2 destinos más. Pero esta terminal no es suficiente. Bueno, le dije, hagámoslo. ¿Para cuándo? Para enero, ok. Vamos a correr nosotros y vamos a hacer una terminal con mayor amplitud. Estamos terminando esta terminal pequeña, pero va a triplicar la capacidad de la que teníamos. Y totalmente, una cosa totalmente diferente a la que tenemos. Primero Dios la estamos inaugurando antes de las vacaciones, antes del 18 de marzo, estamos inaugurando esta pequeña terminal y además estamos haciendo el diseño de la nueva terminal. El aeropuerto tiene una visión diferente a Monseñor Romero. Actualmente Ilopango solamente tenía vocación de aviación civil, o sea, todos los vuelos domésticos, escuelas, todo iba así, pero tenía vuelos internacionales. Ahora le estamos sumando una nueva vocación que se llama la vocación corporativa.
Nosotros hemos identificado que las operaciones de Ilopango tienen un crecimiento. El año pasado fue enorme, fue el 18% de incremento. Este año se mantiene el crecimiento en un 6-7% de operaciones. Desde luego, las escuelas es una de las más grandes, pero también los servicios internacionales, la aviación internacional tiene un despegue importante a través de TAG, por supuesto. Y esto nos dio el indicador y hemos invertido en desarrollar una nueva terminal incorporada a esta vocación corporativa. ¿Qué es esta vocación corporativa? Es atención de ejecutivos, de reuniones, y para esto hay que desarrollar un FBO, que se le llama, donde vienes tú con tu jet, te reunís ahí mismo en el aeropuerto, hay una cantidad de facilidades. Comes y te vas. Comes y te vas. Esa es la dinámica que tenemos en Ilopango. Mira, Nelson, y Monseñor Romero, ya no cabemos en Monseñor Romero. Ya no cabemos, pero estamos empezando la ampliación este año. Entiendo que es una suma millonaria la inversión nueva que se va a hacer. ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que se le va a hacer al aeropuerto Monseñor Romero? Bueno, primero contarte qué es lo que hemos hecho así rápidamente. O sea, se ha invertido, hubo una titularización de 58 millones de dólares. El aeropuerto tiene invertido ya más de 40 millones de dólares. Toda la infraestructura había que darle mantenimiento. No solo ampliación, sino toda la infraestructura había que invertir en la pista, que fue el monto más grande, más de 27 millones de dólares que había que rehabilitar la pista principal, sus calles de rodaje. Los puentes de abordaje, todos fueron cambiados totalmente. Y desde luego el tema del agua potable, un sistema de potabilización nuevo. El tema de energía eléctrica con sus buckets, también totalmente nuevos. O sea, había que preparar toda la infraestructura para entrar al tema de la ampliación del aeropuerto. El año pasado hicimos algunas inversiones estratégicas. Una de ellas fue el tema de la sala de despedida, que no sé si tú la conoces, que es pasar donde la gente se despedía en el segundo nivel, se trasladó al tercer nivel. Hicimos de toda la terraza algo espectacular, nuevo, la gente está muy contenta. Ahora estamos haciendo inversiones donde la gente puede percibir realmente los cambios que estamos haciendo en el aeropuerto. Ahora, vas a crear 3 nuevas llegadas de aviones, entiendo. Sí, ahora vamos a comenzar. Ha salido a licitación el mes pasado 3 proyectos. Uno, la ampliación de 4 salas de espera remotas y la construcción de una plataforma para 4 aeronaves tipo C, que son los A320, los Airbus 320, que también es para posiciones remotas. Esto ya está siendo licitado. Entiendo que presentan sus ofertas ahora en el transcurso del mes de marzo, y también estamos licitando la nueva terminal de segundo nivel y tercer nivel de pasajeros, que esto contiene alrededor de 8 puentes de abordaje adicionales. Desde luego, para hacer estas inversiones había que hablar con el mayor usuario del aeropuerto, y este es Avianca. Es Avianca. Avianca maneja alrededor del 70% de la operación del aeropuerto Monseñor Romero. El 70%. Porque se trajo el hub de Costa Rica, se lo trajo a nuestro país. Okay. Y yo ahora me siento contento porque este día precisamente hay una comisión de alto nivel. Bueno, firmamos el año pasado un memorándum de entendimiento, el gobierno con Avianca. Sí. De eso se derivaron una comisión de alto nivel, la cual me honro de participar, y se formaron 5 comisiones de trabajo: una comisión técnica, una operativa, una financiera, una legal y una fiscal. Y se me ha pedido que coordine el seguimiento de trabajo de estas comisiones. Esto permite que el sector privado y el sector público se junten y construyamos juntos. Y la ampliación del aeropuerto la vamos a construir juntos, sector privado y nosotros. Y eso es lo que estamos haciendo. Bueno. Hemos definido para este año las salas de espera, la plataforma, los estacionamientos, que también ya va a ampliarse con 500 vehículos adicionales de lo que tiene actualmente. Además, estamos haciendo la ampliación del check-in, que es donde tú vas a llegar, que ya está adjudicado, ya va a comenzar a trabajar.
Estamos cambiando todo el interior de la terminal, cambiando pisos, cambiando columnas, y ya se adjudicó también toda la iluminación LED que va a disminuir el consumo de energía desde luego, y con una mejor visibilidad. Definitivamente yo creo que el que ha ido al aeropuerto adentro y afuera puede dar fe que lo estamos cambiando. Bueno, y que ha cambiado, ya no es el mismo aeropuerto. Y es un orgullo nuestro. Y Nelson, lo otro, el año pasado tuvimos un crecimiento de más del 6%, de casi el 8%. Pasamos de manejar 2.4 millones de pasajeros, 2.7 millones de pasajeros. Algo que la gente no me creía. Yo les dije, todo el mundo, la proyección era manejar 100,000 pasajeros más. Yo les dije, yo pienso que no. A pesar de los problemas de seguridad que tiene nuestro país, el salvadoreño quiere venir a su país. Y nosotros vamos a darle todas las facilidades para que lo haga. Llegamos a 2.7 millones de pasajeros. Muy bien, felicidades, felicidades. Bueno, Nelson, no nos queda mucho tiempo ya. Estamos terminando nuestro programa. Te agradecemos infinitamente la presencia tuya en este programa de Encuentro Económico y ojalá que no sea la última. Ojalá tengamos nuevas noticias. Como se trata de economía, Julio, contarte que sepa, vamos a invertir este año más de 40 millones de dólares. 35 millones de dólares solamente son para el aeropuerto, para la ampliación del aeropuerto. 35 millones. Que para nosotros es un tema estratégico. Y no puedo dejar de expresar, Julio, mi agradecimiento profundo a Dios, porque realmente sin el acompañamiento de Él no podría estar aquí ni poder contribuir ayudando a mi país en el lugar donde estoy. Muchas gracias, Nelson. Felicidades por tu trabajo en CEPA. Yo creo que el país lo está viendo. Amigos, nos quedamos acá, no hay más tiempo y los esperamos en el próximo Encuentro Económico con Julio Viera. Buenas noches.